quisiera escuchar a la consejera también. Y en ese sentido solo puntualizar que aquí no hay traición alguna, porque usted acaba de establecer una traición más al pueblo y una traición más a este pueblo e impedir que otros lo traicionen. Bueno, amparo que blinda a consejeras debe ampliarse. Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. El recurso de amparo administrativo que blinda a las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall y José López, igualmente deben proteger a los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona y Mario Flores. Eso es lo que están pidiendo los buenos hondureños. Sí. Ay, jodido. Estamos fregados, señores. ¿Qué vamos a hacer? A última hora se conoció que la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió a trámite los recursos de amparo a favor de las consejeras, ambos por separado, por suspensión de acto reclamado, es decir, ante las acusaciones del fiscal general Joel Zelaya, que las acusa por los presuntos delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. La suspensión del acto reclamado es contra las acciones que vulneran las garantías constitucionales ante las denuncias activas en etapa de investigación que tramita el Ministerio Público. Se suspende la interposición de un requerimiento fiscal sin antes que se haya llevado a cabo el procedimiento completo de un juicio político, y únicamente en el caso que se haya encontrado algunas responsabilidades y se haya procedido a la destitución de la consejera José López. Ay, Padre Eterno. O sea que tan blindaditas, no se las puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Por eso es que yo me reía, los quedaba viendo estos cachurecos cínicos cuando decían, es que Libre tiene todo. Así decían que tenían la corte. La corte solo es la presidenta, que es de Libre. Y ahí para abajo hay cachurecos, hay liberales. Y hay más liberales y cachurecos también. O sea, Libre solo 2 personas hay ahí. Eso entiendo yo. Igual en el Ministerio Público eso pasa. Igual en el Congreso eso pasa. Nunca Libre tuvo. Si Libre hubiese tenido la mayoría en la corte, esta gente estuviera en la tolva. Estuvieran presos. Esa es la injusticia que está pasando en Honduras, señores. Esa es la injusticia. Fíjese que mi hijo está estudiando Derecho. Mi hijo, un día yo le dije a él, ¿y para qué estás estudiando esa M? Le digo. Así le dije a mi hijo, ¿para qué estudias eso? Bueno, quise estudiar eso, me gusta. Espero que sea buen abogado, le dije a mi hijo, porque yo soy alérgico a los abogados, señor. Soy alérgico, no los puedo ver, pues hay que me disculpen, porque yo sé que tengo amigos abogados, que me disculpen ellos, pero soy alérgico. Es raro un abogado que sea honesto. Andan tras de la machaca cuando, es que ese es mi trabajo, para eso estudié. Es cierto, pero van viendo a ver cómo joden. Eso es, estamos jodidos. Tengo amigos abogados, no les voy a decir yo que son buenos. No, yo no meto la mano por nadie, señores, por nadie. Así es que estas alacranas se salieron con la DEA, pero andan pidiendo ahora protección para Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia. ¡Qué barbaridad, señores! Padre Eterno, estamos bien jodidos. Les voy a dejar un video del periodista César Silva, que cuestionó esto también. ¡Qué barbaridad! Vamos con el video. Usted al fiscal, al de la República. Sobre delitos electorales ni siquiera menciona, porque no va a hacer nada. Entonces, sí es preocupante. Cuando escuchamos aquello, en curso el delito criminis, no sé, Ana Paola, bueno, en este momento, pues Ana Paola Vaca, su hija, que estaba trabajando en el gobierno de Xiomara Castro, como en el servicio exterior, en los consulados. No sé exactamente en cuál, ni me interesa, porque como cuando hablan de, o sea, las demandas llueven cuando les tocan los hijos, pero Ana Paola, su hija, trabajaba en este gobierno de Xiomara Castro. Es como las 2 hermanas de Cecia, ¿va? O sea, hablan barbaridades, pero sí se hartaron 4 años de los comunistas o de los ñangaras. La otra señora no. Pero el fiscal, al final de cuentas, más bien denuncia que una escuela no le quiso aceptar a uno de sus pequeños, niña entiendo que es, para ser
inscrita o para ser matriculada. ¿Se imagina hasta dónde llegamos? Si usted se da cuenta de lo que dijo el fiscal, o sea que uno va a matricular un hijo. Pero no se lo aceptamos. ¿Por qué? Porque son contrariamente cachurecos los dueños de ese centro educativo o la junta directiva. Eso es horroroso. Pero en delitos electorales no hicieron absolutamente nada. ¿Qué pasó con esto? Son las 9:27. Vamos a darle curso a esto de una sola vez para salir. El amparo que blinda a las consejeras y a los miembros del Tribunal de Justicia Electoral. Le mandé una fotografía donde aparecen los 4, creo que sí, ¿verdad? El recurso de amparo administrativo que blinda a las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López igualmente protege a los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia. Se conoció que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el trámite de los recursos de amparo a favor de las consejeras, ambos por separados con suspensión del acto reclamado. Es decir, las acusaciones del fiscal general Joel Zelaya, que las acusaba por los delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, lo paró la Corte Suprema de Justicia. La suspensión del acto reclamado es en contra de las acciones que vulneran garantías constitucionales ante la denuncia activa en la etapa de investigación del trámite del Ministerio Público. Se suspende la interposición de un requerimiento fiscal, para que usted quede claro, porque yo también estuve hablando del fiscal y les dije que era pura huemasa, así lo califiqué. Debió actuar antes, fiscal, por eso le decimos, debió actuar antes, ahora no, ellos ya están empoderados. Le repito, se suspende la interposición de requerimiento fiscal por el Ministerio Público y para cualquier tipo de acción o juicio político, y únicamente en el caso que se haya encontrado alguna responsabilidad que haya precedido de la destitución de la consejera Cosette López. Fuentes judiciales indicaron que el amparo en favor de López Osorio había sido admitido el 25 de octubre del año 2025. No obstante, no se había notificado a las partes, como así sucedió con la consejera Ana Paola, cuyo fallo trasciende horas después y donde se indica que la Sala de lo Constitucional declaró con lugar la petición de suspender todas las diligencias investigativas. Escuche usted, desde el 25 de octubre, entonces no estamos hablando, y entonces aquí, por todo lo que le he dicho el fiscal, él sí lo sabía y no quiso decirlo. Desde el 25 de octubre, inmediatamente, ellas presentaron recursos para que no las jodieran. Es decir, recuerda cuando fueron y cuando el fiscal la citó y como no podía obligarla a seguir al Ministerio Público, se estableció que iba a ser en la Plaza Juan Carlos, en el Hotel Plaza Juan Carlos, aquí en el distrito, ¿cómo se llama? Plaza San Martín. Allí llegaron los 3 y solo Marlon Ochoa hizo su declaración. Ellas se negaron y ahí llegó Salvador Narrala, que incluso al compañero nuestro lo agredieron ahí. Estaban los cachurecos y Ana Paola, Cosette, Ana Paola. En ese tiempo, la Corte Suprema de Justicia, cuando hacen esa solicitud, ellas presentan y la Corte Suprema de Justicia la blinda el 25 de octubre. O sea, ya tiempitos. Por eso hicieron lo que se les antojó la gana. Y nosotros, y este servidor, no sabía, el fiscal sí, pero el fiscal se cayó, no quiso decir nada también. ¿Qué más le costaba decir Joel Zelaya? Miren, la Corte Suprema de Justicia ha blindado ya, pero no lo han dado público. Pero entiendo que la Corte Suprema de Justicia en comunicación, yo no puedo hacer nada contra esas viejas. Yo no puedo hacer nada contra esas mujeres. Yo no puedo hacer nada contra esas muchachas. Como quiera ponerle, contra esas damas, contra esas muñecas. No puedo hacer nada porque la Corte Suprema de Justicia ya la blindó. No puede actuar. Estamos hechos mierda en este país. Estamos hablando de justicia. ¿Y cuál puta justicia vamos a tener? Un pobre ciudadano como nosotros nos hacen mierda. Un pobre ciudadano lo zampan a la cárcel inmediatamente. Sencillamente porque la vaca que tenía o la mulita se le metió y le comió la milpa al otro y lo denuncia, al mamo va. Pero estos ciudadanos, estos individuos que están en pantalla en Honduras pueden hacer lo que se les dé la gana porque están blindados los cerotes. ¿Y quién lo hizo? Me perdonará doña Lisette Raquel Obando y miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero la Sala de lo Constitucional les permite hacer lo que se les antoje la gana. Exactamente como Donald Trump. Donald Trump fue encontrado culpable de 34 delitos y fue blindado, fue presidente, ahora hace lo que se le pega la gana y ahora nos impone aquí a nosotros, nos malmata riata a nuestra gente, nos corre nuestra gente, nos casa a nuestra gente y usted también les aplaude. ¡Aleluya, hermanos! Vamos hechos. La Corte Suprema de Justicia blindó a estas señoras. No voy a presentar un recurso yo, a ver. Tengo 2 querellas de estas muchachonas. A ver qué dice la Corte. Por decirles esto, por decirles que se robaron las elecciones, por decirles sinvergüenzas, por decirles ladronas, por decirles sinvergüenzas también a todos los del Tribunal de Justicia Electoral que aparecen en pantalla, por decirles eso, ahí tenemos querellas. Y le garantizo, se instala el gobierno cachureco, y ahí vamos nosotros a los juzgados. Nosotros sí, aquí en Vergón, en ese país.
el que mata, el que delinque, el que roba, lo blindan, y el que denuncia, lo joden. Eso es lo que tenemos. Y aún así dicen, el gobierno comunista de los ñángaras que agarró todos los poderes del Estado. Hombre, mejor haga los ojitos de Canecho, mire. Esto es pura paja. Estamos en un país, por eso estamos hechos más y estaremos hechos como siempre. El pueblo pobre y los que gritamos. Y solidaridad periodística de organizaciones. Eso nunca lo vamos a esperar, ni lo esperamos, ni le imploramos, ni lo pedimos, porque sabemos, estamos en contra de una mafia. La mafia en la política, la mafia organizado. Vuelve al país. Voy a hacer una pausa. Bueno, eso es lo que esperamos en Honduras. Eso es lo que esperamos en Honduras. Y mire quién supuestamente viene de ministro de Seguridad, Billy Joya. Volvemos a la Guerra Fría. Volvemos a los tiempos de 1980. ¿Y quién podría ser el presidente del Congreso Nacional también? Vamos con la reacción del periodista César Silva. Para secretario de Seguridad. Y vea que este individuo tiene bajo su égida, igual que Juan Orlando y todos los delincuentes, una cantidad de muertos encima. La única diferencia es que Billy Fernando Joya Amendola suena como que va a ser ministro de Seguridad. Billy Joya en la década de los 80 ya está viejo, tiene más de 63, 65 años, ya está bastante viejo, pero en la década de los 80, alias el licenciado Arrazola, era el encargado de sacar uñas, era el torturador que estaba en el tiempo de Álvarez Martínez. Entonces uno se pregunta, oiga, ¿hasta qué punto estamos en Honduras en los cuales un individuo como ese, que se lo pongo en pantalla y le mandé la fotografía, puede ser el ministro de Seguridad? Volvemos a la tortura. Este individuo suena porque él ha movido sus teclas allá, y Narria Fura fue a reunirse con Juan Orlando Hernández Alvarado y por supuesto con otros funcionarios, que son las fotos oficiales, pero la reunión sostenida con Juan Orlando todavía no la quieren dar a conocer, pero nosotros sabemos que Narria Fura fue a hablar con Juan Orlando Hernández y le recomiendan a este individuo, a este desmembrado. Este es igual que el Tigre Bonilla. Y no porque lo diga por decirlo. Ahí están toda la documentación y todos los expedientes, pero se llenaron de impunidad. En Honduras nunca se le hizo nada. Estas son las historias que conocemos en Honduras. Así que este individuo podría en las próximas horas ya conocerse que podría encabezar la Secretaría de Seguridad. Vea en lo que hemos quedado. Ahí van a clamar a ustedes. Si ahorita han llorado tanto por el estado de excepción, ya verán. Y nosotros, por supuesto, cuidarnos más, porque este sí nos va a mandar a escuela en esto. Uno tenemos que tener mucho más cuidado, pero en lo que expresamos nunca cederemos el espacio. Este se llama Billy Fernando Joya Amendola. En la década de los 80, todo un expediente de asesinatos era del Escuadrón 316. Él se perfila de acuerdo a las recomendaciones que le dieron los gringos y de acuerdo a las recomendaciones que recibió Narri Asfura en la reunión sostenida con Juan Orlando Hernández en las últimas horas allá en Nueva York. De Washington a Nueva York está cerquita, está como 1 o 2 horas. En vuelo es media hora. O sea que sí se reunió Juan Orlando Hernández y le propuso a este individuo como ministro de Seguridad. Por lo menos lo adelantamos. Tomás Zambrano, el ilustre del departamento de Valle, bueno con la reempujadora, preña toda la que se le pone por enfrente, no respeta primas, tías, hermanas, cuñadas, ahí se va todo, es un garañón. Tomás Zambrano, sí, yo sé por qué se lo digo, pues si yo tengo los nombres de los hijos, tengo los nombres de quienes le estoy hablando, o sea, eso yo lo he dicho toda la vida y así es. Y él sabe perfectamente, ha dicho Tomás Zambrano, el preñador de cuñadas, que los hospitales móviles se pondrán en funcionamiento. ¿Va a creer usted? Y expresó también que apoyará, por supuesto, a Juan Diego Zelaya para realizar el Trans 450. ¿Y dónde están los 1,000 millones? El Trans 450. ¿Recuerda usted cuando se inició el gobierno un informe que se dio en la pandemia? ¿Se acuerda de la pandemia? Para que volvamos un poquito más a la pandemia 2020, que le hablaba de Jagual Kender, parece también uno de los muertos vivientes. Se hacían las sesiones virtuales. ¿Y se acuerda usted que este individuo, además de los 34 carros que tenía asignados, alquilados, pero que los pagaba el Estado para toda su familia,
Yo creo que la cuñada también le había puesto carro también, ¿eh? Ya creció la cuñada, ya no es menor. 15 años la muchacha, Tania se llama, todo el mundo lo sabe. No le mencionen los nombres de los pequeños que procrearon porque hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, pues, porque los niños siempre se meten a rollos. Pero sí, la otra muchacha ya está grande, tenía 15 años, Tania. Entonces, cobraban, y la facturación por alimentos para los diputados en la pandemia, 359 y 400 lempiras el plato de comida, pero los diputados no estaban en sesión. Eran sesiones virtuales en su casa cada uno de los diputados, pero cobraba por cada diputado y metía a los 128 diputados y metía un poco más por suplentes. Porque te recuerdas, son 128 propietarios, pero son 128 suplentes. Para este caballero, en las sesiones del Congreso Nacional, entonces estábamos en pandemia, eran sesiones virtuales, entonces cobraba por 200, sería 128 y 128 son 246, si la matemática me falla o no sé, pero el doble de 128, por supuesto. Platos de comida a 400 lempiras cada uno, y estábamos en pandemia porque cada quien estaba en su casa. ¿Las sesiones eran virtuales o no? ¿O estoy mintiéndole? Pero el informe de gastos del Congreso Nacional, todos los días sesionaban, según ellos, a 400 lempiras por más de 240 personas que le daban alimento. Esto es ser, además de ratero, vulgar. ¿Qué más le puedo decir? Pues, ese es el presidente del Congreso Nacional que tendremos. Ese es el presidente del Congreso Nacional. Y habrá que aguantar los 4 años. ¿Y qué va a hacer el pueblo hondureño? Como le digo, todos somos afectados porque nosotros somos parte de este pueblo. Por supuesto, enfilan baterías hacia nosotros como medio de comunicación. Si solo somos uno, dígame qué otro medio de comunicación está en contra de los cachurecos en este momento. Dígame cuál. ¿Qué medio de comunicación? Y nosotros no estamos en contra por antojo. Estamos en contra porque siempre denunciamos desde aquel entonces y ahora lo seguiremos denunciando y seguiremos manteniendo nuestra línea de conducta en ese sentido. Quíteme ese tipo ya, Tito. Gracias, que fíjese que me da como jaqueca. Soy el Alacrán de las noticias, y en los próximos minutos te ofreceré una visión detallada y actualizada de lo que ocurre en nuestro país, Honduras y el mundo, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Digital Media Plus